Alto ahí. Antes de continuar, ¿sabías que dentro de las páginas de la Biblia se encuentra una historia llena de drama, conspiraciones y un acto de valentía que cambió el destino de toda una nación? Sí, estamos hablando de Esther, una joven común que se convirtió en reina y salvadora de su pueblo. Pero cuidado, esta no es una simple historia de cuentos. Es una lección de vida, fe y propósito que sigue resonando hasta hoy. Guarda este video ahora mismo, porque estamos a punto de sumergirnos en una historia que te dejará al borde de tu asiento. Una historia que no solo cambiará tu perspectiva, sino que también te mostrará que el lugar donde estás hoy puede ser parte del plan perfecto de Dios. ¿Estás listo? Comencemos. Todo comenzó en la poderosa ciudad de Susa, donde gobernaba el rey Asuero, conocido también como Jerjes. Su reino era vasto, desde la India hasta Etiopía. Durante un gran banquete, el rey pidió a su reina, Vasti, que se presentara ante sus invitados para exhibir su belleza, pero Vasti se negó, desafiando al rey en público. Este acto de desobediencia causó un escándalo en el palacio y Vasti fue destituida como reina. Los consejeros del rey, preocupados por el ejemplo que Vasti podría dar a otras mujeres del reino, sugirieron buscar una nueva reina. Así comenzó una competencia real, donde las jóvenes más hermosas del imperio serían llevadas al palacio para pasar por un riguroso proceso de selección. Aquí es donde conocemos a Esther, una joven judía que vivía con su primo Mardoqueo, quien la había criado como su hija después de quedar huérfana. Esther era conocida por su belleza, pero lo que realmente la distinguía era su carácter humilde y su fe. Cuando los emisarios del rey llegaron a su ciudad, Esther fue seleccionada para unirse al grupo de jóvenes que competirían por el título de reina. Aunque al principio todo parecía un sueño distante, Mardoqueo le dio un consejo crucial. No reveles que eres judía. ¿Por qué? Pronto lo descubrirás. En el palacio, Esther rápidamente ganó el favor de Hegai, el encargado de las mujeres. Él no solo le dio los mejores tratamientos, sino que también le proporcionó asistentes y un lugar privilegiado en el harén. Todo parecía indicar que Esther estaba destinada a algo más grande. Y así, después de meses de preparación, Esther fue presentada ante el rey Asuero. Su belleza y gracia conquistaron al monarca, y él la eligió como la nueva reina de Persia. Pero este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un plan divino que cambiaría la historia. Ahora que Esther estaba en el trono, todo parecía tranquilo, pero en las sombras se gestaba una conspiración mortal contra su pueblo. ¿Podrá Esther intervenir en el momento adecuado para salvarlos? Descúbrelo en la siguiente parte. En el corazón del palacio había un hombre llamado Amán, un alto funcionario que gozaba del favor del rey. Su arrogancia no conocía límites y exigía que todos se inclinaran ante él. Pero había alguien que se rehusaba a hacerlo: Mardoqueo, el primo de Esther. Mardoqueo, un hombre fiel a sus principios, no podía inclinarse ante otro hombre, porque solo rendía culto al Dios de Israel. Esta actitud enfureció a Amán, quien no solo quiso castigar a Mardoqueo, sino que planeó exterminar a todo el pueblo judío. Amán llevó su odio al extremo. Convenció al rey de que había un pueblo disperso por todo el reino que no obedecía las leyes reales y debía ser eliminado. El rey, confiando en Amán, le dio su anillo para sellar el decreto, autorizando la masacre de los judíos en una fecha específica. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, su corazón se llenó de angustia. Se vistió de cilicio y ceniza y lloró amargamente frente al palacio. Pero en medio de su dolor, tuvo una idea. Debía pedir ayuda a Esther. Ella era su única esperanza. Mardoqueo envió un mensaje a Esther, explicándole la gravedad de la situación y pidiéndole que intercediera ante el rey. Sin embargo, Esther enfrentaba un gran dilema. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte. Esther respondió explicando el riesgo que implicaba acercarse al rey sin invitación. Pero Mardoqueo, con sabiduría, le recordó algo que cambió todo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Estas palabras resonaron profundamente en Esther. Tras meditarlo, Esther tomó una decisión valiente. Envió un mensaje a Mardoqueo pidiéndole que convocara a todos los judíos de Susa para ayunar y orar durante 3 días. Ella haría lo mismo con sus doncellas. Al final del tercer día iría a ver al rey, aunque eso significara arriesgar su vida. Con su vida en juego y una fe inquebrantable, Esther se preparó para enfrentar al rey. Sabía que estaba a punto de caminar hacia lo desconocido, pero confiaba en que Dios estaba con ella. Y así, Esther dio el paso más importante de su vida. Pero,
¿Cómo reaccionaría el rey? ¿Aceptaría verla o sería condenada a muerte? La valentía de Esther estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Esther, llena de valor y fe, cruzó el umbral del salón del trono. Cada paso era un desafío al decreto que prohibía presentarse sin invitación. Pero el rey Asuero, al verla, extendió su cetro de oro, señal de que aceptaba su presencia. El corazón de Esther latía con fuerza, pero había pasado la primera prueba. El rey le preguntó: «¿Qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será dado». Esther, con sabiduría, no reveló de inmediato su verdadera petición. Esther respondió con humildad: «Si al rey le place, venga hoy con Amán a un banquete que he preparado para ambos». El rey, intrigado, aceptó su invitación. En el banquete, Esther mostró su gracia y hospitalidad. El rey, complacido, le preguntó de nuevo qué deseaba, pero Esther, demostrando astucia, pidió que ambos asistieran a un segundo banquete al día siguiente. Amán, creyendo que estaba en la cúspide de su poder, se regocijaba. Sin embargo, al ver nuevamente a Mardoqueo en la puerta del palacio sin inclinarse, su furia se encendió. Esa misma noche mandó construir una horca altísima, con la intención de colgar a Mardoqueo en ella. Pero esa misma noche el rey no podía conciliar el sueño. En busca de distracción pidió que le leyeran el libro de las crónicas del reino. Fue entonces cuando escuchó un relato que había olvidado. El libro relataba cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir una conspiración para asesinarlo. Asuero, sorprendido, preguntó qué recompensa había recibido Mardoqueo y se le informó que no se le había dado nada. El rey decidió que era hora de honrar a Mardoqueo por su lealtad, pero la ironía del destino estaba a punto de cambiar el curso de los acontecimientos. Esa misma mañana, Amán llegó al palacio para pedir permiso al rey para colgar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lo detuvo con una pregunta: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, creyendo que el rey hablaba de él, sugirió que esa persona fuera vestida con las ropas reales, montada en el caballo del rey y paseada por la ciudad, mientras un funcionario proclamaba su honor. «Haz todo eso para Mardoqueo el judío», ordenó el rey. Amán, humillado, tuvo que guiar a Mardoqueo en el desfile por la ciudad, proclamando su honor. La vergüenza de Amán fue el preludio de su caída. Amán estaba comenzando a entender que sus días de gloria estaban contados. Pero el verdadero desenlace se aproximaba en el segundo banquete de Esther. ¿Cómo revelaría Esther la verdad al rey? ¿Y qué destino aguardaba a Amán? El segundo banquete había llegado. El ambiente era tenso, pero Esther sabía que el momento de actuar era ahora. Cuando el rey le preguntó una vez más: «¿Cuál es tu petición, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedida». Ella tomó aire y respondió con valentía: «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me salves la vida y la de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, exterminados y aniquilados». Asuero, desconcertado, preguntó: «¿Quién es el hombre que se atreve a hacer esto?». Esther señaló a Amán y dijo: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El rey Asuero, lleno de ira, salió al jardín para reflexionar. Mientras tanto, Amán, aterrorizado, se arrojó a los pies de Esther suplicando por su vida. Cuando el rey regresó y vio a Amán tan cerca de Esther, su furia aumentó. «¿Acaso también quieres atacar a la reina en mi propia casa?», gritó. En ese momento, los guardias se llevaron a Amán. Uno de los eunucos del rey informó: «En la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura que él mismo mandó construir para Mardoqueo». El rey ordenó de inmediato: «Cuelguen a Amán en ella». Y así, Amán encontró su fin en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La justicia había prevalecido. Pero aunque Amán estaba muerto, el edicto que ordenaba la destrucción de los judíos seguía en vigor. Esther y Mardoqueo imploraron al rey que actuara para salvar a su pueblo. El rey dio a Mardoqueo el anillo real, símbolo de autoridad, y permitió que redactara un nuevo decreto. Este edicto daba a los judíos el derecho de defenderse de sus enemigos. Cuando llegó el día señalado, los judíos se levantaron y prevalecieron, obteniendo la victoria sobre quienes buscaban su destrucción. En memoria de este gran rescate, Mardoqueo instituyó la fiesta de Purim, una celebración de alegría, gratitud y liberación. Hasta el día de hoy, los judíos conmemoran este evento como un recordatorio del poder de Dios y el valor de una reina fiel. Esther, la joven huérfana que se convirtió en reina, fue usada por Dios para salvar a su pueblo.
Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la fe pueden cambiar el destino de una nación. ¿Qué te enseña la historia de Esther? ¿Cómo puedes ser valiente en tu vida diaria tal como ella lo fue?